Muchas gracias. Las agradecidas somos nosotras porque, por muchas razones. En primer lugar, por la oportunidad de poder conocer Zamora, porque yo no conocía Zamora. Me decía Paco, ¿habíais venido? Digo, no nos pilla de paso. Jaén pilla muy poco de paso de casi cualquier punto de la península. Pero bueno, es una excusa maravillosa para asomarnos a esta ciudad preciosa, tenemos que decir. Nos hemos dado un paseíto muy reconfortante a la llegada. En primer lugar, queríamos agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento de Zamora y a todas las personas responsables de esta jornada. Es realmente abrumador venir y encontrarnos la sala completamente repleta de gente interesada en saber sobre, a mejor, aspectos tan alejados de lo que pueda ser este territorio como el ámbito ibérico y, de manera específica, la religión ibérica, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy gratificante, es abrumador pero gratificante. Y querríamos agradecer especialmente a Paco su cariño y el trato exquisito que ha tenido con nosotras desde el primer momento. Esperamos estar a la altura de la invitación y de este público tan maravilloso que nos acompaña hoy, tan variado, que es lo importante. Bueno, nuestra propuesta hoy va a ser un recorrido muy panorámico. Podrán imaginar que el tema de cualquier aproximación que se pueda hacer a religiones antiguas como la ibérica, religiones ya extintas, religiones que además no contamos con fuentes directas, fuentes epigráficas o textuales directas, comporta un tema de una complejidad evidente, ¿no? Pero nuestra propuesta para esta tarde era hacer un recorrido panorámico por algunos aspectos que creemos centrales o importantes para conocer un poquito sobre estas sociedades y sobre su religión. Porque lejos de encontrarnos con una temática anecdótica o superficial, sin duda, aproximarnos al mundo de las creencias de sociedades como las sociedades iberas, es una variable fundamental, es un aspecto fundamental para aproximarnos a cómo pensaban, a cómo se relacionaban socialmente y, por tanto, es un tema importantísimo en cualquier análisis arqueológico. Por otra parte, por centrarnos un poquito, lo vamos a hacer muy rápido, esperamos no ser aburrida, queríamos centrar un poquito la conferencia en lo que se conocen como sociedades iberas, son sociedades protohistóricas, abiertas al Mediterráneo, que se distribuyeron fundamentalmente desde el Alto Guadalquivir, provincia de Córdoba, Granada, Jaén, hasta el Languedoc francés, en un tiempo, en una cronología muy dilatada. Tenemos el proceso histórico de la sociedad ibera, es bastante amplio. Podemos enmarcarlo en términos muy generales y muy globales, desde finales del siglo VII hasta el cambio de era, incluso los primeros años los primeros años del siglo I después de nuestra era. Por tanto, un proceso histórico muy amplio, muy heterogéneo, muy complejo, en el que median muchos procesos, entre ellos la Segunda Guerra Púnica, la conquista romana de la península, que no supuso una desaparición inmediata de estas sociedades, ni mucho menos. Supuso al menos 2 siglos de relaciones y de hibridismo muy interesantes, ¿no? Por tanto, un ámbito muy complejo en el que tenemos un registro arqueológico muy diverso, territorios muy distintos, son sociedades que conviven, que tienen rasgos culturales comunes, pero que también tienen mucha diferencia a nivel territorial. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en el sureste y vamos a hacer un guiño a algunas investigaciones de colegas de distintas universidades, pero también nos vamos a centrar un poquito en nuestra sociedad ibera, las sociedades iberas del Alto Guadalquivir de Jaén, ¿no? Alguna idea introductoria sobre la religiosidad ibérica. Y es que lejos y rompiendo con algunas nociones excesivamente tradicionales que ya se han abandonado realmente en el análisis de la religiosidad ibérica en general, no se trata de una religiosidad simple, ni ingenua, ni espontánea, como se ha querido ver en algunos estudios, fundamentalmente estudios de mediados del siglo pasado. Lejos de encontrarnos con este
con este carácter ingenuo nos encontramos con un sistema de creencias muy complejo, muy heterogéneo, en el que decía Paco, vamos a abandonar las cuevas. No, no vamos a abandonar las cuevas, vamos a ver muchos rasgos que tienen que ver con la cueva como hito simbólico importante en el contexto de la religión ibérica. Y en los últimos años, fundamentalmente en los últimos 20 años, se ha dado pasos de gigante en el análisis de estos aspectos que tienen que ver con las creencias, con las emociones, con las subjetividades. Y tenemos como gran aliado al propio registro arqueológico, pero también a los avances que se han hecho de mucha analítica, de mucho análisis, de perspectivas interdisciplinares que nos permiten obtener una imagen cada vez más completa y más compleja de lo que fue la religiosidad de estas sociedades. No se puede hablar desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista, no se puede hablar de una religión ibérica como una estructura cerrada, rígida, homogénea. Veremos, por ejemplo, un poquito más adelante lo difícil que es incluso definir un panteón ibérico, un panteón de divinidades ibéricas al modo romano, griego o etrusco. Es muy complejo, porque lo que nos encontramos con un mapa de expresiones religiosas muy amplio, muy heterogéneo, que tiene rasgos comunes. A veces somos capaces de identificar esos rasgos comunes en territorios distintos, el Alto Guadalquivir, la zona de Alicante, incluso el sur de Cataluña, pero en otras ocasiones vemos que poseen rasgos propios que tienen que ver con territorios muy específicos e incluso con santuarios. Es decir, es muy complejo como tema de análisis precisamente por la diversidad, por la heterogeneidad. No obstante, se ha avanzado mucho desde la investigación y algunas de las novedades que queríamos resaltar hoy aquí es la importancia que supone el salto del análisis del objeto bonito. Los santuarios, el espacio de la religiosidad ha estado muy vinculado durante mucho tiempo a objetos que se han considerado pequeñas obras de arte y que han sido el centro de atención, obviando otro tipo de análisis o registros que son igualmente importantes para interpretar el pasado. Entonces, un salto o una novedad en la investigación tiene que ver abandonar esa tendencia que en arqueología se llama positivista, el centro de atención en el objeto, y mirar otras escalas de análisis. Por ejemplo, el territorio, analizar los territorios, analizar esas cuevas, esos espacios de culto, los materiales, la cultura material que tiene que ver con el culto, cómo se distribuyen los territorios, que nos permite, cuanto menos, hacer análisis como la imagen que representa la propia evolución y transformación de territorio, como en este caso el territorio de la Contestania, en épocas distintas, y cómo los santuarios, cómo los espacios de culto tienen un papel fundamental en la organización de los territorios y en los procesos incluso de colonización, en los procesos de legitimación de esas colonizaciones. Pero también nos permite este salto hacia otra escala de análisis comparar, reunirnos y ver cómo funcionan nuestros territorios, cómo funcionan nuestros espacios de culto y comparar territorios diferentes. Ha sido una novedad fundamental en el propio debate sobre la religión ibérica. Pero otra de las novedades recientes tiene que ver con la importancia de la propia materialidad de las prácticas rituales. Y aquí entran en juego algunas variables que son fundamentales desde nuestro punto de vista. El rito ibérico en muchas ocasiones es intencionalmente material, quiero decir, deja una huella material intencional. Hay una intencionalidad por fosilizar el momento en el que se desarrolla un ritual, y eso nos viene muy bien desde el punto de vista del análisis arqueológico. Por ejemplo, el uso de las imágenes en bronce, que el bronce era entendido como el metal eterno en la antigüedad. Imágenes que fosilizan momentos concretos del ritual a través de pequeñas figuritas que se ocultan en los santuarios. Eso es una huella material fundamental que nos sirve de pista en la indagación arqueológica para completar las narrativas sobre la religiosidad en este caso y sobre el rito. Esto nos fuerza también a emprender nuevos ensayos, nuevos métodos que tienen por vocación, en los últimos tiempos, el debate y el diálogo entre disciplinas. Es muy importante observar, por ejemplo, registros arqueológicos
que han pasado desapercibidos o que se han considerado secundarios, y en la imagen lo que le ofrecemos es un puñado de semillas carbonizadas de un santuario, semillas de cereales, que hasta hace poco no se tenían en cuenta, ¿no? Los sedimentos no se guardaban, no se flotaban, no se extraían. Los pequeños carbones, las pequeñas semillas que nos dan, los pequeños huesos de animales que nos dan información vital para entender la práctica ritual, ¿no? Entonces, esta es una de las novedades que queríamos resaltar, porque verán lo importante que va a ser esas imágenes o esos materiales votivos excepcionales, pero que igualmente importantes son estos otros materiales que parecen que pudieron ser secundarios y que, sin embargo, nos ofrecen lecturas fundamentales a la hora de entender la práctica ritual. En esas nuevas revisiones también se incorporan lecturas que, desde mi punto de vista, son fundamentales, aunque de muy difícil indagación, que es intentar, cuanto menos, poner sobre la mesa la importancia que tuvieron las emociones, las subjetividades en el pasado. Hablamos de creencia, hablamos de ritualidad. La ritualidad como canales de gestión en muchas ocasiones de miedo. Estas sociedades, las peticiones que hacían son peticiones de orden que llamamos de orden primario, relacionadas con la fertilidad, con la curación, con la protección. El rito, en ese sentido, es un gestor importantísimo del miedo, y comporta toda una experiencia emocional importante. Hablaremos también, por ejemplo, de las peregrinaciones, esos caminos sagrados a los santuarios, normalmente en cuevas, alejados de los asentamientos, de los poblados, que en algunas ocasiones suponían auténticos retos iniciáticos. Esas emociones que han sido muchas veces cuestionadas desde la arqueología, porque la arqueología ha estado muy obsesionada durante muchos años de su historia por la materialidad, por los objetos, por la cultura material, ¿no? Por la objetividad. Eso ha hecho invalidar algunas tendencias que ponen en el centro también la importancia de tener en cuenta esas subjetividades. Y les ponemos una imagen que a mí me parece muy ilustrativa. Esta es una figurita así de unos 6 centímetros. Esta imagen, no sé si el cursor se ve. Esta imagen es un esboto de bronce ibero, es un guerrero, un hombre con armas, mejor, matizado, que se ofrendó en un santuario ibérico. Fíjense en el rostro. El rostro a lo mejor es del tamaño de la uña de un dedo. Los rasgos del rostro, los ojos atentos, las orejas muy atentos a apreciar todo lo que tiene que expresarse. La divinidad se expresa de muchas maneras en el santuario. Las orejas muy grandes, esperando también a escuchar esa divinidad. Hay un diálogo, hay una emoción transmitida a través de la representación muy codificada. Esto es una imagen de hace más de 2200 años, que se depositó en un santuario. Invalidar la presencia de estas emociones y subjetividades es dejar piezas del puzzle fuera, ¿no? Entonces, es una de las novedades importantes a tener en cuenta, que nos permite hablar de categorías de percepción, ¿no? En el santuario. Esos ojos que miran a lo alto, las cuevas están en lo alto, la divinidad en el mundo ibérico tiene un componente celeste también importante, las manos, la gestualidad, la oración, queda reflejado en muchas categorías votivas y es importante seguirlas también como pistas, ¿no? Son pequeñas migas de pan que nos permiten seguir el camino de la investigación, ¿no? Y luego, esta imagen lo que pretendía era seguir incidiendo en esta idea de que nos vamos a encontrar con registros muy distintos, con grandes rituales como el depósito ritual en una puerta en el Oppidum de la Bastida, con decenas de materiales depositados en un rito de fundación, con unas mandíbulas de cerda en un ritual en la puerta de otro Oppidum ibérico en Puente Tabla, o con esos esbotos pequeños enterrados en fosas sin nada más que medie, ¿no? Y sin embargo son elementos que nos permiten, bueno, ahondar en los procesos y en las prácticas rituales, ¿no? Materiales, y esta es una idea muy importante, cuando obtenemos un depósito ritual cualquiera, lo que obtenemos es una imagen fija de un momento, el momento que sea elegido. Sin embargo, ese momento nos permite hablar de procesos. Por ejemplo, cómo se sacrificó un animal, qué animal se eligió, cómo se deposita,
si tenemos evidencias de que participó en la comunidad, cómo participó en la comunidad. Es decir, esa imagen fija nos permite, cuanto menos, proponer un proceso, que es lo importante, ver el rito como algo dinámico y no como algo lineal y estático. Vamos a ver algunas variables, vamos a hacer un recorrido por variables, la divinidad, los mitos, los santuarios y algo de la práctica ritual. Ese es el recorrido que teníamos previsto esta tarde. Y vamos a empezar por el mundo de las divinidades iberas, que es un mundo que necesitaríamos varias sesiones de estas jornadas prehistóricas para poder, cuanto menos, ni siquiera aproximarnos. Porque la primera pregunta, que es una pregunta fundamental, es ¿cómo se encarna lo invisible? ¿Cómo hacen estas sociedades del pasado para encarnar, para crear, para generar, para inventar algo invisible, algo que nunca han visto? Bueno, pues son muchos los registros y son muchos los recursos. Y en el mundo ibérico nos vamos a encontrar con que es un mundo en el que la divinidad se representa, pero tampoco en exceso. Y vamos encontrando además con fórmulas muy distintas. A veces se representa, esta es una imagen de una divinidad en una cerámica de la Alcudia de Elche, que solo se representa el rostro, la divinidad frontal, la llaman tradicionalmente las peponas, por esos coloretes, esas chapetas que las caracterizan, pero son el rostro frontal de la divinidad que resurge de una naturaleza frondosa. A veces no se representa ni siquiera la divinidad completa, solo una parte de la misma. A veces no se representan ni siquiera con pies, porque quieren resaltar ese proceso de las diosas que resurgen de la naturaleza, de una naturaleza fértil, que rebosa exuberancia a medida que ellas avanzan, ¿no? En otras ocasiones sí nos vamos a encontrar con representaciones más complejas y nos vamos a encontrar con un registro iconográfico, porque ¿cómo nos podemos aproximar a las divinidades? Nos podemos aproximar a través de las poquitas imágenes que tengamos, muy codificadas, muy matizadas, contextualizadas. Esto es muy importante, entenderla en su contexto, en su tiempo histórico, relacionada con otros materiales, etcétera. Pero también nos podemos aproximar a través de otras variables, por ejemplo, de los rituales que se dedican a ellas, a esas divinidades. Es un registro indirecto, pero que nos da claves, ¿no? Lo que hasta el día de hoy, y por lo menos esa es mi opinión, podríamos debatirlo, yo no creo que se pueda hablar de un panteón ibero como tal. Podemos hablar de divinidades, fundamentalmente de un principio divino en femenino que tiene rasgos que a veces se repite en muchos territorios, pero no se puede hablar de un panteón perfectamente estratificado y jerarquizado como en otros ámbitos culturales coetáneos, como por ejemplo Roma, como el mundo griego o el propio mundo etrusco. En ocasiones la divinidad simplemente es un símbolo, es una insinuación. La divinidad puede ser el ave mediadora, que es símbolo de la divinidad, o puede representarse o simbolizarse a través de la flor o a través de un haz de luz. Por eso es tan importante el contexto. ¿Conocemos nombres de divinidades ibéricas? Conocemos algunos. Por ejemplo, tenemos un caso en Jaén, que es la divinidad Betatum, una divinidad que conocemos porque es un santuario ya romanizado del siglo I, en el que se está nombrando un nombre de una divinidad de tradición en un epígrafe en latín. Y nos dice mucho este tipo de información, porque nos habla, en primer lugar, que en el siglo I todavía se está advocando, todavía se está adorando una divinidad ibérica. Pero nos dice además, nos da rasgos de este tipo de divinidades, una divinidad protectora, oracular, que escucha, curadora. Este es un testimonio realmente excepcional, que se acompañan de algunos otros testimonios epigráficos, fundamentalmente en ámbitos del noreste, como en la Cerdaña, pero no tenemos un registro amplio de nombres de divinidades. Nos falta realmente esa información. Sí es verdad que tenemos un principio de divinidad femenina que es fundamental. Si me preguntaran, ¿pero cuál es la principal divinidad ibérica en tu opinión? Yo diría que es una divinidad femenina de tradición,
Pero no como diosa madre ibera, que eso a mí me parece bastante tópico en el contexto del estudio de la divinidad en el Mediterráneo, sino como una diosa femenina que responde a variables muy distintas. Y vamos a intentar hacer un recorrido muy rápido por esos rasgos. Vamos a encontrarnos con distintos o con diversidad de modelos de devoción local, en el que van a primar la importancia de las divinidades relacionadas con la naturaleza, con la fertilidad. Esto es un mosaico de un suelo de guijarro, de una tumba ibérica, que representa una divinidad, no sé si la aprecian, una diosa frontal con la boca abierta, parece gritando, con el cuerpo abierto, que sostiene dos flores, una flor y otra flor, las piernas abiertas, está sentada en silla de tijeras, las típicas sillas plegables que son muy habituales en las representaciones divinas o incluso heroicas. Y miren, tiene dos aves en cada brazo. El ave mediadora, el ave que le susurra los misterios a la divinidad en el oído. Luego vamos a tener este tipo de divinidad relacionado con el ámbito de la naturaleza. Estas divinidades, esta es la imagen completa de esa pepona que le había enseñado hace un poquito, hace unas diapositivas. Esta diosa que resurge rodeada de animales y de selváticos y de naturaleza, pero de naturaleza viva. De naturaleza, además, se insiste en que sea una naturaleza abigarrada. Son representaciones muy barrocas. Y aquí, en este precioso vasito ritual, los animales incluso de distintas especies, conejos, peces, animales distintos, saltan en torno a la divinidad. Es una diosa vinculada con este carácter y con la sintonía con la naturaleza. A veces tenemos diosas que controlan la naturaleza o divinidades que se expresan en el propio control de la naturaleza. Esta es una escultura monumental maravillosa del conjunto escultórico de Cerrillo Blanco, que representa una divinidad. Para algunos autores es una divinidad masculina, para otros femenina, que coge dos machos cabríos como si cogiera dos gatitos. Representa el control de la naturaleza, el poder de la divinidad ante ese control de lo selvático, de lo salvaje. O la divinidad como nutrífera, las diosas que amamantan, las diosas nutríferas, pero en un sentido amplio, en un sentido de diosa protectora de la comunidad. Este es un ejemplo maravilloso, que es una terracota del santuario de la Serreta, en Alcoy, de una divinidad que amamanta a dos niños al mismo tiempo. Es un amamantamiento gemelar simultáneo. ¿Hay algo más fértil que eso? ¿Hay alguna representación simbólica de la fertilidad mayor que un amamantamiento doble? Lo tenemos en otras representaciones, como este maravilloso bronce de Collao de los Jardines, que representa a una diosa de nuevo amamantando a un niño y que lejos de los tópicos de las diosas madres, lo que tiene, desde mi punto de vista, simboliza ese acto de protección de la propia comunidad. A veces las divinidades también actúan como transformadoras. Sus propios cuerpos transforman, dotan de vida, dotan de agencia, y eso se ve muy bien en algunos vasos votivos. Las divinidades a veces son esculturas, otras veces forman parte de narrativas míticas, pero a veces forman parte o su imagen se representan en vasos o en instrumentos que son utilizados en el rito. Y estos ejemplos son maravillosos, de cronologías muy distintas. La famosa damita o diosa de Tutuji, de Galera, por un lado, y luego el vaso plástico de Libisosa. Y es interesante porque la divinidad actúa como un vaso receptor de líquido. Sabemos que líquido, agua o cualquier líquido particular, que se transforma, que se sacraliza a través de pasar por el propio cuerpo de la divinidad, que en el caso, por ejemplo, de la dama de Galera, derrama a través de sus propios pechos en un vasito. Esto es un vasito de este tamaño, es pequeñito, es muy pequeño, igual que el de Libisosa. Son vasos, son
elementos funcionales, son vasos que se utilizaron en el rito, pero que tienen este trasfondo del propio cuerpo de la divinidad como cuerpo transformador, ¿no? O las diosas también tienen una connotación de acompañantes al más allá, las diosas del más allá. Y tenemos ejemplos tan maravillosos como esta escultura del Parque Infantil de Elche, que es una divinidad, no sé si la aprecian bien, falta parte de la escultura, es una esfinge, un grifo, con un personaje, se le ve el pie y que está abrazado al animal mítico, y una diosa alada con las alas plegadas que espera a que esté todo preparado para desplegar la ala y guiar al difunto hacia el más allá, ¿no? En un lenguaje funerario bastante reconocible en el mundo ibérico. Bueno, continúo yo. La segunda variable de análisis en la religiosidad ibera es la mitología. Como planteaba Carmen, en el análisis de las divinidades iberas, la mitología la podemos conocer, o la principal fuente de análisis de la mitología ibera es la iconografía, es la que nos permite vislumbrar los caracteres principales de la cosmología y la cosmogonía ibera. En el mundo ibero, la mitología tiene un carácter particular, basado principalmente en la legitimación socio-ideológica de los distintos territorios políticos que se encuentran a lo largo de toda la geografía ibera. Es una mitología con un fuerte carácter heroico, aristocrático, basada en la representación del esquema ideológico y simbólico del territorio aristocrático, que intenta representar y que intenta definir de una manera clara y precisa a través de esos repertorios iconográficos todos aquellos aspectos que caracterizan a la divinidad, que caracterizan a los antepasados y que permiten generar la memoria de la identidad ibera y fundamentalmente la memoria de la identidad aristocrática, de ese fuerte componente heroico que comentábamos anteriormente. Este tipo de ideología de carácter aristocrático, de carácter heroico, se lee a lo largo de toda la cronología ibera, desde finales del siglo VII, como bien planteaba antes Carmen, hasta el ibérico final, hasta el periodo ibero-romano, entre los siglos II y I. En esas formas de representación de la cosmología ibera, además, también es interesante la síntesis de lenguaje que se establece entre la propia iconografía ibera y otros repertorios u otras influencias mediterráneas. Lo veremos ahora un poquito más adelante. Quizá el ejemplo más representativo, el más conocido, es este guerrero del conjunto escultórico de Cerrillo Blanco, que representa en sí mismo no solamente esta escultura, sino todo el conjunto escultórico, toda la simbología detrás de la simbología aristocrática, de la simbología heroica, donde se destaca además el papel de los fundadores del linaje, el papel de la familia aristocrática y todo su currículum asociado a la consecución de este carácter heroico. Como decía antes, la representación del héroe en el mundo ibérico es muy variada, está estrechamente vinculada con la propia evolución cronológica y social de los territorios iberos y puede detectarse diferentes fases asociadas, como decía anteriormente, a las distintas fases de las sociedades iberas. En los relatos míticos del mundo ibero tienen como principales protagonistas a esos héroes que presentan en algunas ocasiones propiedades divinas, que se escenifican a través de diferentes escenas, quizás las más conocidas o las que desarrollan
una narrativa más compleja por la propia soporte en el que se realizan, son las cerámicas figurativas de los siglos segundo y primero, en un periodo asociado a la conquista romana de la península ibera. Esos héroes se redefinen en este momento, adquieren nuevas características iconográficas, también ideológicas, que están estrechamente vinculadas con la rememoración de la memoria ibérica y con la reconfiguración de la identidad ibera en un periodo tan complejo como el de los siglos segundo y primero, en plena conquista, como decíamos antes, en plena conquista romana. Y esa propia reformulación de la identidad heroica y aristocrática en estos periodos tardíos del mundo ibérico se hace patente también en otro tipo de soportes iconográficos. Ven en pantalla la pátera de Perotito de Santisteban del Puerto, en Jaén, que se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico Nacional y que se fecha en el siglo I. Esta pátera de Perotito refleja en sí mismo, en todo su desarrollo iconográfico, la complejidad ideológica detrás de la religión ibera. En este caso, materializada o matizada con las influencias procedentes de los lenguajes mediterráneos, de los lenguajes griegos y romanos, y como escena principal de esta excepcional pátera de plata, esta figura masculina que pueden ver en pantalla, que está cubierta por una cabeza de lobo a modo de leontea, ¿no? Recordando esa leontea heraclea de Heracles, ¿no? En este caso, reinterpretada en el mundo ibérico y redefinida como el animal mitológico que acompaña al difunto en el viaje al más allá, ¿no? De nuevo, esa diversidad de significados que tiene las distintas variables que vamos a ir viendo de la religión ibera se hace patente también en este soporte iconográfico. Pero aquí un poco una crítica también. No sé si se me escucha, no sé. Ahora, aquí también una crítica, porque es verdad que en las narrativas históricas que se construyen también dependen siempre de las preguntas que se hagan y de los caminos que quieras recorrer en esa indagación y en esa investigación, ¿no? Y es verdad que el mundo ibérico es un mundo profundamente heroico en clave masculina, pero tenemos también relatos de lo heroico en femenino, lo que pasa es que con una connotación diferente, esas grandes damas que representan el estatus, la memoria y también funcionan como clave de legitimación y de fundación en muchos contextos. Y tenemos también narrativas mitológicas en clave femenina, en esta ocasión relacionadas con las divinidades. Y decía Paco, abandonamos las cuevas. No, las cuevas las seguimos manteniendo, vamos a seguir transitando por las cuevas porque veremos lo importante que es en el mundo ibérico y pasamos ahora a los santuarios. Tiene fórmulas de expresión en cuanto a lo que tiene que ver con santuarios, espacios de culto, muy diversas. Santuarios urbanos, santuarios periurbanos, santuarios rurales, santuarios en cuevas, santuarios con edificios monumentales, pero vamos a ver cómo, sin duda, una de las variables importantes para leer las narrativas míticas, no solo la expresión de la divinidad, sino la narrativa que gira en torno a la divinidad, juega un papel fundamental las cuevas. Y vamos a poner algunos ejemplos muy sintéticos. El caso de un santuario monumental de gran importancia en el Alto Guadalquivir, como es el santuario de la llamada Puerta del Sol de Puente Tabla. Es un santuario urbano. Aquí tienen una vista aérea de la entrada del Oppidum de Puente Tablas, con esos bastiones monumentales, de esos ópidas característicos. Las ciudades características del mundo ibérico son esas ciudades fortificadas de tamaño o dimensiones muy variables. En el Alto Guadalquivir tenemos ciudades realmente grandes, que son algunas de ellas capitales de territorios muy sobredimensionados, y luego vamos a ver cómo en otros territorios funcionan otras escalas y otras formas de organizar el espacio. Independientemente de eso, nos vamos a encontrar con casos como esta puerta de Puente Tabla, en el que
se reproduce un fenómeno visual relacionado con una narración mítica en el que la protagonista es una divinidad femenina y un héroe. Y vemos aquí cómo la arquitectura de un santuario monumental se integra, o cómo en la arquitectura de un santuario monumental se integra la presencia de las cuevas y la simbología de las propias cuevas. Esta es la divinidad. Es una divinidad abstracta, esquemática, finales del siglo V. Esto es principio del IV, la misma cronología que algunas de las grandes damas conocidas ibéricas, la dama de Elche, la dama de Baza. ¿Por qué se hace así? Es una elección que tiene que ver con el propio papel de esta imagen en el culto. No es que aquí no sepan esculpir. Esto está a 20 kilómetros y es la misma cronología que la escultura que hemos puesto de Cerrillo Blanco, que esos héroes de Cerrillo Blanco. Son decisiones, ¿no? No se trata ni de evoluciones artísticas, ni de territorios más evolucionados artísticamente, se trata de decisiones, en este caso, relacionados con el culto. Una divinidad femenina que se ponía o se colocaba justo en una placita al final del corredor de la puerta. La puerta está exactamente orientada al este. Veremos la importancia, exactamente orientada al este. Veremos en una precisión milimétrica. Veremos la importancia que tiene esto. Luego, junto a eso, algunos rituales interesantísimos, como la ofrenda de cerdos, de cerdas o de cerdos y de restos de lechoncillos en el mismo umbral de la puerta. Un santuario complejo en el que no voy a entrar en detalle porque nos llevaría también a alargarnos la intervención, en el que en las cuevas juegan un papel fundamental, el agua, los rituales relacionados con la libación. Además, la analítica que hemos desarrollado, sabemos, entre otras analíticas físico-químicas de los restos de los ajuares, sabemos que que el azufre tenía un papel fundamental, se utilizaba para purificar los vasos que se usaban en los rituales de libación. Aquí ven una vista de esa divinidad en el corredor, en el final del corredor de la puerta de Puente Tabra, en las que vemos que como protagonista de un fenómeno que llamamos un fenómeno visual de lo sagrado, que se desarrolla en los equinoccios de primavera y de otoño y que tiene que ver con cómo la luz, los primeros rayos de sol del amanecer se proyectan a través del corredor de la puerta y bañan literalmente a la divinidad en un proceso de iluminación de la escultura y luego oscurecimiento de la misma. Esto nos da pistas sobre un mito seguramente relacionado con esta diosa, en el que, bueno, vamos indagando, pero quedan muchas piezas por descubrir, pero cuanto menos nos pone en alerta sobre la complejidad de muchas de las narrativas relacionadas con la divinidad y con las cuevas. Y es que las cuevas se convirtieron en auténticos hitos en el territorio. Aquí hemos visto un santuario urbano con cuevas. Ahora vamos a ver otro ejemplo en el que las cuevas se distan 40, 50 kilómetros de los núcleos urbanos y que requiere todo el desarrollo organizado, medido, controlado de peregrinaciones hacia esos santuarios. La peregrinación, más allá de un mero acto de caminar por el territorio hacia la cueva, comportaba muchas cosas, entre ellos el transporte de gran parte de la comunidad, o de al menos de una parte de la comunidad, de todos los materiales implicados en el rito, o, por ejemplo, comportaba la primera vez, y esta imagen representa la partida de una comitiva ritual hacia uno de los santuarios ibéricos del Alto Guadalquivir, en el que vemos esta protagonista, que es una niña en torno a 12, 13 años, que emprende por primera vez el viaje en un rito de iniciación. Será la primera vez que sale del Oppidum y se enfrenta a toda la historia, leyendas, los hitos que tienen que ver con el recorrido hacia la cueva y su primera participación en los santuarios. Esto lo sabemos por la propia variable arqueológica, entre ellos por santuarios que nos encontramos en mitad de esos caminos. Este es un santuario, una ilustración de un santuario que Aza del Rayo, que es una laguna en el momento en el que la intervenimos extinta, ya no funcionaba, no funcionó más allá del siglo X, lo sabemos porque la hemos datado y la hemos analizado, la hemos caracterizado, hemos hecho analítica paleoambientales, microestratigráficas que nos han permitido caracterizar cómo era este espacio natural en el que se depositaban
esbotos en el que se depositaban materiales rituales, significando la sacralización de un paso natural que conectaba el Valle del Guadalquivir con el Valle del Guadalimar, que son dos valles fundamentales en la provincia de Jaén, y que conectaba la ciudad de Baécula con el santuario territorial de Castellar. Es el paso, además, pasa por la famosa Loma de Úbeda, los cerros de Úbeda, que es una frontera natural importantísima, es uno de los pocos pasos naturales que permiten cruzar esa frontera natural, pues se sacralizaba, lo que nos permite, siguiendo los pasos de esas personas, haciendo predicciones sobre cómo podían ser los caminos antiguos, reconstruir esos caminos de peregrinaje hacia las cuevas como hitos, cuevas con propiedades simbólicas, especiales, donde el agua juega un papel fundamental. Habitualmente son cuevas con manantiales, con muchos manantiales, con mucha presencia del agua. Cuevas como esta, que es la Cova del Pilar, con fisonomía, con topografías muy particulares también, que permiten y que potencian determinados rituales y determinadas sensaciones al interior de las cuevas, ¿no? O esta, la Cueva de la Lobera, hacia donde se dirigía esta comitiva de peregrinos y peregrinas que hemos puesto un poquito antes, que es una cueva muy especial, donde también se produce un fenómeno especial, que es la aparición de la divinidad, una hierofanía. Si ven una imagen al interior de la cueva, ven este ventanuco, es un ventanuco tallado con una forma específica, está orientado al oeste. Cuando anochece, los últimos rayos de sol de los equinoccios, en Puente Tabla era al amanecer, aquí es al atardecer, al anochecer, los últimos rayos de sol de los equinoccios atraviesan por ese ventanuco de la cueva y proyectan en el fondo de la misma esta imagen. Es una proyección que va evolucionando con el tiempo. Estos son análisis que se hacen desde líneas de investigación que potencian o que dirigen o coordinan especialistas como César Esteban, en este caso, que es astrofísico del Instituto de Canarias, pero que tiene una línea de investigación muy potente centrada en la arqueoastronomía, ¿no? En las mediciones relacionadas con estos fenómenos en el pasado, ¿no? Y que nosotros hemos interpretado como una hierofanía, como una aparición divina. Si ven aquí, esta es la imagen que se proyecta. ¿La ven? Estos son esbotos del mismo santuario que representan a mujeres. Lo que están es generando una imagen muy abstracta, muy esquemática, muy puntual, dura nada, apenas 5 minutos la imagen. Luego el rayo de sol se pierde por lo más profundo de la cueva, por donde ningún ser humano puede ir. Es una cueva que desemboca en un pozo donde te puedes ir aproximando hasta que hay un momento en el que no puedes seguir avanzando, ¿no? Es un fenómeno totalmente controlado, que lo que representa o expresa es la aparición de la divinidad, marcando los calendarios rituales y marcando también la temporalidad de las jornadas rituales. Es una cueva especial, por tanto entendemos que el rito se traslade y que el culto se traslade a esa cueva en ceremonias que durarían varios días, incluso más de una semana, y que concentrarían, y esto es muy importante, a muchísima gente procedente de distintas ciudades de un territorio, con lo cual estas cuevas donde aparecen estas divinidades bañadas con los últimos rayos de sol, son realmente espacios de cohesión, son espacios de agregación, de sociabilización, si quieren. Cuevas tenemos distintos tipos de cuevas, como esta maravillosa Cueva del Sapo en Chiva, Valencia, que estudia Sonia Machause y que nos sitúa ante rituales iniciáticos relacionados posiblemente con la caza de cérvidos y la ofrenda de cérvidos al interior de la cueva. O esta maravillosa Cueva del Pilar, que la hemos visto antes en una imagen en grande, que analiza Ignasi Grau y su equipo y que han estudiado escrupulosamente sus conjuntos votivos y son expresión de rituales de iniciación de jóvenes también, de ese emprender el viaje e iniciar
o dar el salto hacia la edad adulta, teniendo como testigo a la divinidad y al espacio sagrado, es muy habitual en el mundo ibérico, y veremos algunos ejemplos iconográficos. O esta cueva también maravillosa, que es una cueva que hemos investigado nosotras mismas en Jaén, en Orcera, en las puertas de la Sierra de Segura, que es una cueva que representa una ritualidad relacionada con las primicias agrarias. Aquí no hay imágenes, aquí no hay iconografía, aquí hay muchas ofrendas de leguminosas y de cereales, incluso de animales silvestres, como esta maravillosa conjunto, que son muy difíciles a veces de percibirse, este tipo de ritos, de 3 pequeños gorriones que son sacrificados y ofrendados en el depósito ritual. Bueno, otro de los aspectos que pueden analizarse en los santuarios iberos o en edificios cultuales o significativos, simbólicos dentro de los propios ópidas ibéricos, está vinculado con los cultos comunitarios, en este caso con los cultos comunitarios presentes en la ciudad ibera y que son esenciales. A lo largo de toda esta panorámica que estamos haciendo sobre la religión ibera, hemos resaltado en varias ocasiones que la religión tiene un papel esencial en los mecanismos de legitimación ideológica. En este sentido, este tipo de cultos comunales están estrechamente vinculados con los ritos de agregación y de cohesión social, de identificación, a veces también de diferentes grupos sociales. Entre algunos de los casos más significativos en este sentido está el departamento 14 de San Miquel de Liria, donde se ha podido documentar un edificio cultural en cuyo interior aparece la amplia diversidad material asociada con estos cultos urbanos, ¿no? Entre ellos la cerámica, ya habéis visto varias imágenes, hablaremos un poquito más adelante de la cerámica como un elemento esencial en este tipo de estructuras, y en este caso con esas decoraciones figurativas de las que hablábamos anteriormente, que además del culto heroico en masculino, también presentan otro tipo de escenas comunales, también femeninas, resaltando el papel de la mujer también en esta estructura aristocrática, y siempre muy matizado o relacionado con esos cultos agrícolas que comentaba anteriormente Carmen Rueda. Otros casos son, por ejemplo, el conjunto de terracotas excepcionales, como pueden ver en pantalla, de Puntal del Jobs, o, ya lo comentaba en una diapositiva anterior Carmen Rueda, el ritual asociado a una puerta en el Oppidum de la Bastida de Les Alcuses, en Valencia, donde se documentaron, entre otros elementos, 5 panoplias completas de guerrero, con falcata, lanza, etcétera, previsiblemente asociados a 5 grupos aristocráticos que de alguna manera se identificaban o se relacionaban con esta refundación de la puerta. Junto a estas panoplias, otros elementos, cerámicas locales, cerámicas de importación, etcétera. Bueno, la última variable, y vamos ya muy rápido porque nos estamos haciendo muy pesadas, son las propias prácticas rituales. Y aquí podíamos utilizar muchos ejemplos de qué tipo de materiales podemos leer para indagar sobre las prácticas rituales. Pero vamos a elegir 2, por no hacernos también por no alargar mucho el discurso. Lo importante es ver que aunque nos falten, porque nos faltan evidentemente elementos de análisis, entre ellos las propias fuentes textuales directas, tenemos muchos elementos que nos ayudan, que nos permiten incluso a matizar distintos momentos de rito. Vamos a hablar de 2 variables dentro de la estructura litúrgica ibérica, en la que vemos que hay algunas prácticas rituales que están siempre presentes en el culto y que tienen que ver con el sacrificio animal, que tiene que ver con la ofrenda de distintos tipos de elementos, a veces comida, otras veces elementos, cultura material de distinto tipo, y también con la libación. En ese sentido, es muy importante el papel de la propia cerámica. Bueno, ya lo hemos comentado anteriormente, ¿no? La cerámica tiene un papel fundamental en los santuarios. Es uno de los
de las ofrendas más numerosas de los santuarios ibéricos y aluden al comportamiento ritualizado, normalizado, asociado a estos santuarios, a la repetición cíclica de los ritos. Ya hemos comentado la relación de los santuarios con los ciclos agrícolas, su conexión directa con los equinoccios en algunos casos, ¿no? La cerámica reproduce también visitas cíclicas y constantes a los santuarios y esa reiteración en la ofrenda de este tipo de materiales. Cuando analizamos la cerámica como un elemento de ofrenda, hay diferentes variables. Nos vamos también a centrar en dos. La primera de ellas tiene que ver con su papel en las prácticas de comensalidad asociadas al propio santuario, y en este sentido hay que destacar una cuestión, y es que la comensalidad ritual es una actividad esencial en los santuarios, una práctica de nuevo de agregación, de cohesión social, que sirve para generar comunidad a gran escala, no solamente... Sigue pasando hoy en día, ¿no? La reunión en torno a la comida y a la bebida es un elemento fundamental. Deberían cuestionar, a veces se paran cuando empezamos a mezclar temas políticos. En la cena de Navidad se paran. Pero en este caso debería ser cohesionar, sí. Deberían ser cohesionadoras, y así lo vemos y así están presentes en diferentes contextos, como este ejemplo que os presentamos en pantalla de Mas Castellar de Pontós, en Girona, donde se han podido documentar grandes hornos, cerámica, vasos, platos, tanto locales como de importación, asociadas a estas comidas comunales que favorecen o que están imbricadas con todas las prácticas rituales del santuario, y que también están presentes en diversos contextos, como el caso del santuario de Atalayuela en Fuerte del Rey, donde se documentó una amplísimo número, más de 500 recipientes sí. Cerámicos. Un banquete enorme. Entre ellos, estas urnas que tenéis en pantalla y estos platos que son el ajuar prototípico de los santuarios y de estas actividades de comensalidad comunal. Otro de los rasgos que podemos analizar muy brevemente y muy rápidamente en la cerámica está vinculada con el depósito de la cerámica. Encontramos dos tipos: el depósito de la cerámica completa, pero también hay otra alternativa, que es la propia fragmentación de la cerámica, la ruptura intencional de los recipientes cerámicos, que nos muestran diferentes aspectos. El primero de ellos es que se trata de un gesto ritual que está vinculado con las propias actos rituales que tienen lugar en los santuarios, que al igual que la comensalidad es un acto perfectamente estructurado y que tiene un sentido específico dentro de la propia liturgia, y que está estrechamente vinculado con la propia experiencia del rito. Antes comentaba Carmen la dificultad de analizar esos aspectos que cada vez menos sugieren menos problemas en la arqueología, porque gracias a las diferentes técnicas de análisis podemos aproximarnos de una manera mucho más precisa. La fragmentación supone romper el recipiente completo como un acto ritual que va más allá de la propia corporalidad del recipiente, que tiene que ver con la ritualidad del mismo, ¿no? Podríamos compararlo con una especie del propio sacrificio del vaso, ¿no? Se rompen intencionalmente y incluso se retiran parte de los fragmentos para que no se puedan unir nunca más. Ese vaso ya pertenece a la divinidad en el propio contexto del culto, con lo cual lo que hacen es intentar que no pueda ser profanado de ninguna otra manera. La siguiente variable, muy rápidamente, es este tipo de materiales. Es la propia imagen de las personas que hacen los rituales en los santuarios. Y tenemos una iconografía maravillosa en el mundo ibérico, numerosísima, a través, por ejemplo, de estos esvotos en bronce. Son pequeñas figurillas que tenemos depositadas por miles. Se han expoliado mucho a lo largo de la historia, pero tenemos contabilizadas, solo para la provincia de Jaén,
en torno a entre 8.000 y 10.000 calculaban algunos especialistas sobre el tema. A eso hay que sumar las que no conocemos ni conoceremos jamás. Esto es muy importante como testimonio porque lo que tenemos son pequeñas fotografías carné, muy codificadas, muy con filtros, ¿no? Es como con el filtro de Instagram, pues con filtros, pero que nos permiten seguir algunos rasgos de las personas que transitaron y que visitaron y que vivieron esa experiencia en los santuarios. A través de sus vestidos rituales, de su vestido de fiesta, de sus actitudes, de su comunicación con la divinidad. Es un testimonio valiosísimo que nos permite, en algunos casos, incluso reconstruir estructuras rituales, poder recomponer tipos de ritos específicos, lo cual es un valor. No tenemos la palabra escrita, pero tenemos la palabra comunicada, ¿no? A través de su iconografía, ¿no? Son pequeñas representaciones en miniatura, En miniatura es que las más grandes pueden medir 12-14 centímetros. Tenemos incluso de 2 centímetros representaciones. Es un proceso simbólico de miniaturizar. Son elementos portantes que se llevan a los santuarios y que se entierran en los santuarios una vez que se ha hecho el ritual y que representan a hombres, a mujeres, a niños y a niñas. A niños y a niños en sus ritos de paso de edad, pero también a partes del cuerpo, que aluden a ritos de curación o de sanación, muy importantes para la comunidad. También animales salvajes y animales domésticos, en esos rituales relacionados con la fertilidad en todos los sentidos. Sin duda, la imagen de la comunidad, de la agregación, el depósito del esvoto, que es un depósito o es un acto directo, de comunicación directa entre la persona que lo deposita y la divinidad, no hay intermediario. El hecho de depositarlo al mismo tiempo contribuye a generar comunidad religiosa, ¿no? Pues está todo muy codificado y está todo muy marcado por normativa, tanto en la representación como en las formas de ofrenda en el santuario. El gesto importante, las manos abiertas, podemos saber cómo eran los gestos principales, cómo se saludaba en el santuario, con las manos derechas siempre en alto, las manos abiertas, las manos en alto, los pies descalzos. Llegamos a esos detalles. Todos los esvotos de estos santuarios llevan los pies descalzos. Era una prescripción ritual. Tienes que pisar el terreno sagrado con los pies descalzos. Los atuendos, los vestidos de fiesta. A través de estos esvotos podemos saber que el hombre siempre se coge el manto del hombro derecho, mientras que las mujeres lo hacen del hombro izquierdo, o cómo las mujeres tienen que estar siempre veladas cuando son adultas en el contexto de la ritualidad pública. Podemos ir a detalles relacionados con cómo se comporta la comunidad religiosa consigo misma, ¿no? Pero incluso ritos tan interesantes como esto. Esto es un rito femenino. Mujeres que aparecen completamente veladas, si se dan cuenta. Tienen la famosa o la típica mitra o tiara ibera con el velo encima, un velo que cubre todo el pelo, que cubre la oreja, que parece cerrado en el cuello hasta el punto que se señala la papada. Hay una intencionalidad por marcar lo cerrado de este vestido, que se cierra completamente hasta los pies y que hay un momento en el que las mujeres con las manos por dentro abren y muestran el sexo, el pubis, incluso se marca, incluso se raya. Esto es en un lenguaje directo con la divinidad, son ritos femeninos relacionados con la propiciación de la fertilidad, en los que las mujeres vestirían estas túnicas o estos velos cerrados y abrirían y se abrirían y marcarían aquellas zonas que tienen que ver directamente con la fertilidad. Esto es un ritual específicamente femenino, al igual que esto, que son las ofrendas de pecho y úteros también en estos santuarios. A veces úteros de animales, como estos, en otras ocasiones úteros humanos, parecen que incluso grávidos. En un intento posiblemente de rito relacionado con la propiciación de la fertilidad, con la protección del embarazo o del parto, que era sin duda un momento de gran importancia en la vida de una mujer en este contexto en el que la mortalidad femenina en procesos de parto y fundamentalmente de posparto
era altísima, y también relacionado con todo lo que tiene que ver con la curación en esos momentos posteriores al parto. Tenemos estas pequeñas ofrendas, que son ofrendas en miniatura en estos santuarios. O, por ejemplo, y con esto terminaríamos, un rito relacionado con los niños y con las niñas, que son los ritos de paso de edad. Los ritos de paso de edad que se matizan en estos santuarios a través de esta iconografía de manera muy precisa. Niños y niñas que aparecen igual en el santuario. Aparecen, esta es la niña, este es el niño, con el mismo atuendo, la niña con la túnica larga, el niño con el faldellín apretado a los muslos, que es típico del atuendo masculino, con las trenzas, las niñas con las trenzas largas, el niño también con trenzas, este atuendo ritual con tirantes cruzados, que es propio de este rito, no se usa para ninguna otra cosa, nada más que para este rito. Y vemos lo importante que son estas prácticas rituales, qué importante es el paso a la edad adulta. Es tan importante que en estos santuarios se queda marcada precisamente el paso, el rito, dos momentos del rito. Un primer momento en el que aparecen los niños, además con la misma ofrenda, y las niñas con las trenzas largas, y un segundo momento en el que aparecen con la misma actitud, pero ya sin trenzas. Se han cortado el pelo. El rito de paso comportaba cortarse el pelo. Además, también lo sabemos porque tenemos estos aros en bronce, que son los coleteros de fiesta, que decimos los coleteros que anudarían las trenzas. No tenemos las trenzas, no se nos conservan, pero se nos conservan esos materiales que aluden precisamente al hecho de la transformación física como símbolo de la transformación de tu rol en la comunidad. Es el abandono de la infancia a través de cortarse el pelo. Los niños, a partir de este momento, se pondrán el famoso casquete o casco típico del atuendo masculino. Las niñas se vendan el pelo para posteriormente incorporar el velo característico de la mujer en edad adulta, ¿no? Son rituales tan importantes. Hemos hecho algunas tentativas audiovisuales de trasladar. Son para nosotras tan importantes estas imágenes votivas, que hemos hecho experimentos o experiencias que lo que pretenden es trasladar de la imagen fosilizada del bronce a los procesos rituales a través de la representación humana, ¿no? Y queríamos terminar con un vídeo muy cortito que dura apenas 3-4 minutos, que precisamente pone el acento en la importancia de estas iconografías para intentar aproximarnos a cómo se comportaban estas sociedades y a cómo pensaban en el contexto de los santuarios. Os lo ponemos, son 2 minutos.
Esto es una tentativa divulgativa que tenía como objetivo precisamente mostrar procesos leídos, obtenidos de las lecturas que hacemos de la iconografía, en este caso enfocado en el universo femenino, porque se enmarcaba en un proyecto centrado en ritualidad femenina y que pueden ver en profundidad a través de la página. Estos son recursos todos gratuitos y online a través de la página Past Women. Bueno, esta era nuestra propuesta y muchísimas gracias por su atención. Sí, estamos a vuestra disposición, si tenéis alguna pregunta. Me gustaría saber, los ritos ibéricos, ¿son ritos que hace la sociedad conforme a tradiciones o hay un chamán, brujo o sacerdote que las dirige? El tema del sacerdocio ibérico es un tema todavía a debate. Hay en algunos contextos, hay evidencias que nos permiten hablar de personas, no sé si llamarlas sacerdotes, sacerdotisa o casta sacerdotal, sí personas con conocimiento y con
conocimientos sobre sacrificios, sobre determinadas pautas rituales que ejercen en determinados momentos de personas mediadoras. Pero es un proceso que yo creo que va cambiando también a lo largo del propio proceso de la sociedad ibera. Hay momentos en los que vemos que en los rituales no media ningún tipo de sacerdocio en la propia comunicación que se ejerce con la divinidad. Sin embargo, sí hay personas con determinados papeles mediadores, normalmente personas que están vinculadas a la élite. Y esos papeles se representan a través del conocimiento de instrumental y de técnicas de sacrificio, o de símbolos o atuendos que nos hacen pensar que tienen un rol que les permite una comunicación directa con la divinidad para luego transmitirla a la sociedad. Pero como sacerdocio perfectamente establecido es complejo, no es fácil verlo, por lo menos de manera genérica o extendida. Otra pregunta. En los ritos de paso, sí, que son comunes con todas las culturas, sí, ¿habéis visto alguna similitud en cuanto al rito en sí, sí, con otras culturas? Sí. Sí. El rito de paso de edad ha sido un ritual hasta hace muy poco tiempo importantísimo a nivel social. Ya se está dibujando en este mundo de globalización y que vivimos, ¿no? Pero en el mundo antiguo eran ritos fundamentales, en el mundo ibérico lo eran. Para estudiar este tipo de ritos en el mundo ibérico hemos visto o hemos contrastado otros contextos coetáneos, como el mundo itálico, el mundo romano. Hay un santuario maravilloso en el sur de Roma que estudió en su momento Mario Torelli, que es el santuario de Lavinio, donde además tienen la suerte no solo de contar con iconografía, sino con epigrafía y contextos que detallan algunos de los pasos rituales que hacen los chicos y las chicas, niños y niñas, porque se establece la edad en torno a los 12 años aproximadamente. En el caso de las niñas, marcada por la menarquía, por el primer periodo, por la introducción al periodo fértil, sin duda, en el que vemos similitudes, por ejemplo, en el tema del corte de pelo. Los niños y las niñas se cortan el pelo y se rasuran la coronilla, como un peinado transicional. Previo al matrimonio. Son los ritos de paso, de edad, normalmente son ritos prenunciales, son ritos que forman parte de toda la cadena que tienen que ver con los ritos de matrimonio. En el mundo ibérico vemos que la importancia del corte de pelo está presente, también de rasurarse la coronilla, fundamentalmente en los chicos. Las chicas no lo hacen, por lo menos en los votos solo vemos el rasurado de la coronilla en los niños. Y nosotras lo ponemos en relación con los ritos nunciales. Sí hay paralelos y hay evidencias que se pueden leer de manera transversal en distintos contextos del Mediterráneo en épocas similares. Las sociedades iberas estaban abiertas al Mediterráneo, no son sociedades cerradas. Está ya también muy superado esta idea o por lo menos así lo creemos quienes nos dedicamos a la protohistoria, por lo menos peninsular, en la península ibérica, muy superada la idea de esas grandes civilizaciones de primer nivel que colonizan, que influencian directamente a civilizaciones o culturas que son inferiores desde parámetros ya absolutamente superados, ¿no? En este caso vemos que la sociedad ibera participa de lo que son las relaciones que se establecen en el Mediterráneo central y occidental, y participan activamente, participan como agentes, no como meros receptores de ideas, sino como agentes. A ver, por aquí alguien me levanta la mano antes, allí sí, al fondo. No os veo porque os veo oscuro, no sé si se podría encender la luz, porque se oye, pero bueno, escucha, ya te veo. Dime. Me encanta mucho lo de la máscara, no sé si quieres hacer un breve apunte. Sí. Claro, el tema de las máscaras es un tema también poco estudiado en el mundo ibérico, pero lo que estamos viendo, que sí está mejor estudiado en otros ámbitos también coetáneos, está muy investigado, por ejemplo, en el ámbito religioso griego, fenicio-púnico. En el mundo ibérico, el tema de las máscaras y sobre todo de las performance rituales, porque el ritual no deja de ser una teatralización
en cierta manera, una coreografía también. Sabemos o intuimos que estarían presentes. Y a través de los votos de bronce lo que estamos viendo es que hay determinados tipos, determinadas imágenes que remiten precisamente a transformaciones temporales de los cuerpos. El pintarse el cuerpo, el usar máscara, esto ya lo vio uno de los principales investigadores en toréutica, en broncística ibérica, que fue Gerard Nicolini, ya vio la presencia de iconografías, de imágenes que tenían rostros que no parecían humanos y que no se parecían al resto de los rostros representados, y que él propuso, y yo estoy de acuerdo con él y yo lo defiendo, el uso de máscaras. No nos ha llegado ninguna máscara conservada, también lo tengo que decir, posiblemente porque se elaboren en materiales orgánicos que no llegan hasta madera, cuero, no lo sé. Desde luego no se hacen en cerámica, porque si se hubiesen hecho en cerámica se hubieran conservado, aunque sea parcialmente. Pero que esas experiencias de transformación temporales de los cuerpos en el contexto ritual es muy habitual en muchas religiones antiguas, y no me parece que en el mundo ibérico debamos invalidarlo o debamos desecharlo. Pero es una línea apenas iniciada de investigación, ¿eh? No sé si te he respondido o... ¿Si puedes repetir dónde verlo, el vídeo que hay? Hay una página web que es un recurso que es Past Women, no sé si lo tenemos. Perdón, está en el programa que tiene las sillas, ahí aparece. Sí, porque yo soy parte de la... Allí tenéis un montón de recursos, no solo el audiovisual, sino muchas de las ilustraciones, porque para nosotras es muy importante generar nuevas narrativas visuales sobre el pasado, nuevas ilustraciones que rompan a veces con estereotipos que se han difundido, y trabajamos mucho la ilustración histórica. Por eso muchas de las imágenes que veréis son imágenes de dibujantes que lo han hecho con encargo de proyectos nuestros dentro de la red Past Women o fuera, pero vamos, nos interesa mucho generar esas nuevas narrativas, nuevas imágenes del pasado, más acordes con lo que estamos leyendo en el registro. Bueno, Ahí hay otra persona que quiere. Tiene última pregunta, llevamos un poco más de tiempo. ¿Por dónde? María, sí. Quería preguntar si habéis observado en la investigación, habéis visto vestigios de sincretismo, no sé si con otras culturas del Mediterráneo, o sea, que tanto fenicios tuvieran dioses o divinidades íberas, o los romanos, ¿no?, que tenían como fama de asumir aquellos territorios que colonizaban, de alguna manera que se asumían sus propios dioses, o al revés, que los propios dioses dijeran, o rituales, ¿no?, que asumieran o que fueran parecidos, porque nosotros seguimos teniendo las egipcios, ¿no? Sí, también en el mundo ibérico. A mí me gusta más hablar de hibridismo, más que de sincretismo, porque el sincretismo parece que sitúa a uno de las dos variables, normalmente Roma o normalmente Cartago, por encima de las sociedades locales o de las sociedades indígenas, ¿no? Entonces a mí me gusta más hablar de hibridismo cultural y religioso. Claro que lo tenemos. Tenemos influencia y tenemos relaciones muy interesantes a través de iconografía, a través de, por ejemplo, una línea de trabajo muy, desde mi punto de vista, muy interesante, que habla precisamente de esas relaciones, es cómo interviene la cerámica ática en el contexto religioso ibérico, y cómo vemos que estas sociedades la asumen no como un mero elemento decorativo, sino porque asumen las historias que cuentan, los mitos que cuentan esas cerámicas, y los reinterpretan. Y por supuesto en los contextos fundamentalmente del final del iberismo, del ibérico tardío que llamamos nosotros, ¿no?, o de la Roma republicana que llaman, hay a veces a quien nos dedicamos al mundo ibérico nos gusta hablar de ibérico tardío, quien estudia más el ámbito clásico habla de periodo republicano. Independientemente de cómo lo llamemos, son momentos de relaciones muy interesantes y que a nivel religioso nos remiten a procesos muy distintos también, porque se ha tendido a ver y a analizar el proceso de conquista romana de manera muy homogénea, pero cuando nos bajamos del globo y vamos viendo territorios a escala local o regional, vemos cómo las soluciones
a las problemáticas son muy distintas. Y efectivamente Roma va a ser transitiva, muy transitiva, va a permitir que muchos cultos tradicionales se mantengan hasta avanzado el tiempo de la presencia romana en la península ibérica en muchas ocasiones, pero en otros territorios, en otras ocasiones, es mucho más coercitiva. No solo pasa en la península ibérica, pasa en el mundo etrusco, por ejemplo. Depende de lo estratégico que sea el territorio. Por ejemplo, en estos santuarios de estos bronces, mi propuesta es que no fue tan transitiva, fue más bien coercitiva, porque son santuarios que dependieron de Cástulo. Y Cástulo fue una de las ciudades más importantes ibéricas de la península ibérica y pro-cartaginesa, tan pro-cartaginesa que casó, el régulo de Cástulo casó a su hija con Aníbal. Entonces ahí el territorio se desestructura, se destruye el territorio de Cástulo y los santuarios sufren modificaciones muy importantes que desde mi punto de vista son bastante coercitivas. Se cambia todo el sistema ritual. La tradición se va borrando de manera más evidente que en otros territorios que tuvieron otro papel en el desarrollo del conflicto y de los primeros años de conquista. Pero sí es un periodo para mí de los más interesantes precisamente por la mezcla y por las soluciones tan distintas que se ven en los diferentes territorios. Bueno, pues yo creo que lo primero vamos a dar un fortísimo aplauso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.